acompañan esta tarde, así que bienvenidos a mis papás que hoy nos acompañan en este estudio, y así a cada uno de ustedes, hermanos, qué gusto, y a los que nos ven también por Facebook Live, bienvenidos. Es un gusto que podamos reunirnos de manera virtual también. Vamos a continuar nuestro estudio que cada vez lo siento yo más emocionante, ojalá ustedes también. Hay bastante que ver y espero que podamos notar algunas cosas que no se entendían en la época en la que el Señor había revelado solo el Antiguo Testamento, no se entendían tan claramente como ahora, y no cabe duda de que el Señor quería que los judíos vieran con más claridad a qué se refería el Señor con tanta información que Él dio en los Salmos. Cosas que los rabinos se debaten pensando que son incongruentes, que por qué se toma de cual o tal manera. Pareciera como que David está hablando con otra persona aparte de Dios, y la identidad de esa otra persona, los judíos no la miraban con claridad. Y la carta a los hebreos, por supuesto todo el Nuevo Testamento, pero la carta a los hebreos lo hace de una manera tan llegándole al judío, ¿verdad? Que él pueda ver de manera certera cómo es de que el Señor está actuando, cómo es que el Señor está manifestándose. Bienvenido, hermano Daniel, siéntese. Ahí lo vimos hace un rato, ya se tiraba mi hijo a saludarte. Bienvenido. Así que vamos a tener una pequeña oración para que el Señor nos dirija en este estudio, pero por favor empiecen a buscar en Hebreos capítulo 1 y vamos a ver hoy del versículo 10 al 12 otra cita de los Salmos que el Espíritu Santo dirigió al autor humano de Hebreos para que nos lo explicara de mejor manera lo que fue revelado en los Salmos, como lo vamos a ver. Así que oremos para que el Señor nos dirija en este estudio. Nuestro Dios, gracias por el gusto de estar acá reunidos, gracias porque podemos estar tanto hermanos en Cristo como amigos, y en esa noche también mis padres que están acá. Señor, gracias por su vida y por cada uno de los que estamos acá, y también de los amigos y hermanos que nos ven a través de Facebook Live. Señor, bendice a cada uno de los que están acá. Te ruego, Señor, de que seas tú el que nos dirijas y podamos, Señor, tomar lo mejor para nosotros, Padre, y para servirte y glorificarte como tú lo mereces. Así que gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén. Muy bien, entonces vamos, hermanos, a Hebreos capítulo 1 y vamos a ver del versículo 10 al 12 y seguimos viendo cómo es de que Jesús, el Verbo eterno, es superior a los ángeles. Para los que nos están viendo en las redes sociales, no vamos a repetir mucho acá, pero los judíos tenían cierta tendencia a darles poderes divinos a los ángeles. Incluso algunos grupos judíos creían que ellos eran posiblemente iguales a Dios en algunas características. Y no se escapó el mismo apóstol Juan de querer adorar a un ángel. En Apocalipsis 19 lo vemos que él se postró a adorar a un ángel. El apóstol Juan, el discípulo amado. Y el ángel inmediatamente lo corrige. No, yo soy un consiervo tuyo. Cuidado. Lo que pasa es que Juan no se quedó molesto por esa corrección diciendo, no, pero es que no. Él aceptó la corrección. Soy consiervo de los ángeles. Así que los ángeles no son objeto de nuestra adoración, nuestra veneración, ni ninguna forma de culto directo o indirecto. Los ángeles, como vamos a ver al final de este pasaje, no hoy, sino el próximo martes, tienen una función muy especial hacia nosotros, pero no son Dios. Les decía yo con algunas citas de ejemplos de que en el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos en donde ángeles tenían atributos divinos. No cualquier ángel, sino el ángel de Jehová.
cuando se acercó a hablar con Abraham, ¿se recuerdan? En el camino, el ángel que le apareció a Agar en el pozo del viviente que me ve, el ángel que le apareció a los papás de Sansón, a Manoa, era verdad, Manoa y su esposa, se atribuyen pues ser Dios. Y lo que pasa, hermanos, es que la identidad de ese ángel de Jehová pues es la del Verbo eterno, que los judíos no lograron ver, pero eso los hizo a ellos tener la idea que habían ángeles que podían ser incluso objeto de adoración. Lo que vamos viendo es de que Dios mismo hasta manda a los ángeles a adorar a su Hijo, algo que solo se hace a Dios. Solo se hace a Dios, y vimos ejemplos de eso. Los vimos con citas, pero ustedes pueden recordar al final de la tentación de Jesús, es el pasaje que más tengo presente, cuando Satanás le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás se alejó de Él por un tiempo, dice ahí claramente. Y en ese momento bajaron ángeles a servirle en ese mismo sentido que Jesús dijo, al Señor tu Dios únicamente adorarás y servirás. Así que hemos visto bastantes ejemplos. De hecho, cuando Jesús dio información de que eran atributos solo de Dios, lo abofetearon. Y cuando fue juzgado en el Sanedrín, lo abofetearon y él dijo, ¿por qué cosa? ¿Por qué obra me abofetean? Y él dice, no es por obra, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero los judíos fallaron en ver eso. Si Jesús hubiese dicho, es que yo soy un ángel muy poderoso, tal vez los judíos se postran y lo adoran, porque tenían esa confusión. Entonces, la carta a los hebreos, como está dirigida principalmente a los hebreos, también a nosotros, pero pues hay más aclaraciones. Leamos del versículo 10 al 12 y dice así. Y tú, oh Señor, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los enrollarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Esta, hermanos, es una cita que el escritor toma del Salmo 102, de los versículos 25 al 27. Se los voy a leer, el Salmo 102. Y van a notar ustedes cómo lo está citando. Del 25 al 27 dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Y aquí en el contexto, este afligido que está orando, que algunos creen que es David, pero no lo dice explícitamente el Salmo. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Este es el salmo que está citando, si ustedes ven. Es el salmo que está citando el escritor de Hebreos. Y hermanos, los judíos no tenían mucho problema en ver que ahí está hablando de Dios. Ahí está hablando de Dios, está hablando de Jehová, está hablando de Yahweh, como posiblemente le decían ellos. El nombre de que nosotros lo tenemos como la traducción de Jehová. Ustedes saben que el nombre de Jehová pues es un nombre compuesto y formado, porque los judíos, al no usar vocales, no sabían exactamente cómo era la pronunciación del nombre de Dios, porque ellos también trataban de no decirlo, porque los judíos reverenciaban hasta el nombre de Dios.
Es más, a la época, si ustedes tienen a la mano algún escrito de un judío ortodoxo hoy, notarán que cuando quieren hablar de Dios, usualmente no usan el nombre, sino hablan como el Eterno, o le llaman el Señor, o si tienen que poner Dios por alguna razón, y es un escritor en español, por ejemplo, pone una D guión OS, para no ponerlo exactamente, porque el judío es muy delicado a la hora de preservar y reverenciar todo lo que conlleva el nombre de Dios. Son tan cuidadosos los judíos, hermanos, que si cuando ellos transcribían fragmentos de la Biblia, los escribas se equivocaban en algo, tenían que desechar ese rollo. No podían borrarlo, no podían maquillarlo. Así que ellos tomaban mucho tiempo en asegurarse que la siguiente letra era la que era. Porque no es como en los programas de computación, hoy que ponemos regresar y ya aparece. Y ahí pues lastimosamente no se pierde una página. Ya no ponemos esa hoja, sino eran rollos generalmente de cuero en donde escribían. Entonces, ustedes pueden googlear ahí, por ejemplo, en el Museo de los Rollos del Mar Muerto. Hay fotos que ustedes pueden ver ahí y pueden ver cómo los escribas escribían perfectamente, sin tener errores. Y hay fotos publicadas. No dejan que uno tome fotos ahí adentro porque el flash daña el tejido de estos escritos. Entonces los tiene con una luz especial que no daña el tejido y se enciende solo cuando alguien se acerca a verlos. Pero hay fotos publicadas que uno puede ver ahí. Todo el libro de Isaías se encontraron ahí en los rollos del Mar Muerto en los años 1940 y algo, 45 creo yo, 44 que los encontraron. Entonces, los judíos son muy cuidadosos con eso. Pero la identidad de Dios del Salmo 102 es lo que el escritor de Hebreos les está diciendo a los judíos. Por eso, si ustedes notan, al principio aparece diciendo y. ¿Por qué y, hermanos? Porque aquí está continuando lo que está diciendo Dios. Los vuelvo a mandar al versículo 5 donde dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios. Y desde ahí, hermanos, el sujeto que está hablando es Dios. Y dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A quién le dijo Dios de que los ángeles adoraran a su Hijo? Todo esto es Dios diciéndolo. Mientras que en los salmos vemos de que es la oración de un afligido, sabemos que es Dios el que inspiró al autor de los salmos, porque él no tenía ni idea de lo profundo lo que estaba escribiendo, y el escritor de los Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, nos aclara. Está hablando de su Hijo, está hablando del Verbo eterno que vino en la persona de Jesús de Nazaret. Y por eso Elí podríamos decir, y sigue diciendo Dios. De hecho, la traducción del lenguaje actual dice así directamente. Y Dios dice, tú, oh Señor. Y vamos a detenernos acá en la primera palabra. La palabra es la palabra couple, la palabra Señor. Y esta palabra, hermanos, no se utiliza a ninguna otra persona de manera respetuosa o reverencial, sino es una palabra que se utiliza solo a la deidad. Y Dios le está diciendo eso a su Hijo. Oh Señor, dice, vean conmigo, y tú, oh Señor. Hermanos, no tenemos en la Escritura que Dios llame Señor, Dios Padre llame Señor a nadie, más que a su Hijo. Dios ama, hermanos, a su creación, nos ama a nosotros como hijos, pero esa forma reverente de que Dios Padre se refiere a su Hijo, hermanos, lo hace solo con su Hijo.
Y es que aunque en la Trinidad, hermanos, hay jerarquía, a algunos no les gusta ver eso, pero hay. Y tenemos que verlo, lo vemos en la Biblia, pues no me lo estoy imaginando yo. Pero les puedo citar yo muchos pasajes en donde el Padre envía al Hijo, y desde San Juan 3:18 ha enviado a su Hijo unigénito, envió al Hijo, Él envió al Espíritu Santo. Jesús dice, vendrá el Espíritu Santo, el cual el Padre os enviará, y después también Él dice, yo os lo enviaré. O sea que Jesús envía al Espíritu Santo también. Y es interesante, el Padre envía al Espíritu Santo también, pero nunca ven ustedes al Hijo enviar al Padre a nada. No lo ven, no está. Ni tampoco vemos al Hijo, al Espíritu Santo enviar al Padre a algún lado. Nunca el Espíritu Santo dice, y les enviaré al Padre para que... No. Hay una jerarquía que es importante que la entendamos, porque la jerarquía o el orden en el cual la Trinidad actúa es porque ellos así lo han decidido en armonía. Ellos, en tres personas que son un solo Dios, se han manifestado de esa manera hacia nosotros. También vemos, hermanos, a Jesús diciendo, yo les enviaré al Espíritu Santo. Pero también vemos al final, hermanos, de su bautismo, que dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. O sea que el Espíritu Santo también envía al Hijo a funciones, pero ni el Hijo ni el Espíritu envían al Padre a nada. Y solo ahí, hermanos, podemos entender de que a pesar de eso, el Hijo, el Espíritu Santo y Dios son Dios en el mismo sentido, en el mismo valor, en la misma calidad y cualidad. Tienen los atributos de ser Dios, las tres personas de la Trinidad, pero jerárquicamente en valor ninguno es superior al otro, solo en función. Ahora, ¿por qué me gusta ver eso, hermanos? Porque tristemente dentro de nosotros como humanos o a veces como familia pensamos que roles diferentes nos dan valores diferentes. Pensamos que porque Dios dijo que el hombre es la cabeza del hogar, el hombre vale más. Cosa que no es así. Pensamos que porque la mujer tiene otra función, según la Biblia, tiene un valor diferente al del hombre. Cosas que no son así, hermanos. El valor, hermanos, que tenemos nosotros es principalmente porque somos humanos, y segundo lugar, nuestro valor ahora es tan alto porque valemos la sangre de Cristo, valemos el sacrificio de Cristo. ¿Quiénes, hermanos? Los creyentes. De tal manera, hermanos, que cuando usted, esposa, desprecia a su esposo, usted está despreciando a alguien por el que Cristo murió. Y por supuesto que viceversa. Cuando un esposo desprecia a su esposa o a sus hijos, estamos despreciando a alguien que tiene la imagen de Dios, pero al mismo tiempo es hijo de Dios. Tengamos cuidado. Y eso aplica a nuestros hermanos en Cristo. Qué rápido somos a veces para descalificar o sacar a alguien. Cuidado. Estamos hablando de un hijo de Dios. Es algo que yo hago con mis hijos. Cuando se pelean y uno de los dos está siendo muy abusivo con el otro, a ese que es abusivo le digo, no me gusta que molestes a mi hija así, es mi hija y la respetas. Y a veces me toca decirle a la otra, no me gusta que maltrates a mi hijo, es mi hijo. Y en mi casa no podés hacerle eso. Y es que, hermanos, así nos ve el Señor a veces. Como nosotros somos tan dados a descalificar inmediatamente a alguien. Pero ojo, una cosa es descalificar y otra cosa es notar que alguien está mal con el verdadero sentido de ayudarle, de apoyarle, de llamarle. Si él no quiere, pues nosotros tampoco somos responsables de la vida de los demás.
pero sí tenemos una responsabilidad ante Dios de velar por los demás. Así que imagínense Ustedes al Padre decir, oh Señor, a su Hijo. Miren, Hermanos, es que los que ya tenemos hijos, no lo podemos imaginar, sobre todo si están chiquitos, pero si están grandes, más fácil. Cuando nuestros hijos llegan a cierta posición, o uno dice, a veces los papás dicen, mira, yo ya voy para afuera, el que se va a quedar como, por decirlo así, Señor de todo lo que yo he tenido. Sos vos, mi hijo, eres tú, mi hija. Ustedes se van a quedar como los señores de... Ojalá no sean deudas, ¿verdad? Pero de lo poquito que le dejamos a nuestros hijos, hermanos, y no les va a pesar. Se van a sentir ustedes, pero felices. Si Dios les permite algún día hacer un testamento y decir, porque en otras palabras lo que usted está diciendo es, mi hijo o mis hijos, mi hija, mis hijos, mis hijas, se están posicionando en lo que es mío, porque yo ya me voy. Ellos se quedan, porque para ellos era. Como en el caso de la Trinidad, hermanos, Dios no deja de ser el Padre. Todo lo de Él es de su Hijo y ya. Aunque el Hijo lo ganó en la práctica también. Lo ganó en la práctica. Era de Él todo, pero Él lo fue a ganar a la práctica. ¿Se recuerdan que yo les puse el ejemplo de una empresa? En la cual, hermanos, es muy diferente un hijo al cual el papá le dice, mi hijo, bueno, ya, mira, ya está la empresa, aquí está. Muy diferente que un hijo diga, sí papá, gracias, ya soy el dueño, y sí, está bien. Pero ¿qué pasa cuando un hijo dice, gracias papá, pero me lo quiero ganar? Voy a ir, voy a trapear, voy a barrer, luego yo voy a estar a la par de los trabajadores para entenderlo, para ganarme el puesto de ser el dueño que tú quieres que yo sea un día? Y lo hace y el papá lo ve con orgullo y dice, hijo, sí, ya sé manejar todo, ya me gané el puesto. Porque aquí ningún trabajador iba a protestar, aunque hay mucha gente que dice, este patojo no le costó nada, ya viene a ser el jefe. ¿Y qué es trabajo del papá? Sin embargo, cuando un hijo hace eso, hermanos, y se gana el puesto, hermanos, hasta los trabajadores no les queda otra que decir, este patojo tiene la madera igual que el papá levantó esta empresa de nada y él tiene la capacidad de seguir esta empresa en adelante. Jesús no necesitaba eso, hermanos. Sin embargo, Él quiso honrar a su Padre y estar a la par nuestra y vencer las tentaciones, y Él amorosamente dar su vida por nosotros, y dice que por lo cual heredó un nombre que es superior al de todos sus compañeros, porque todos los demás, hermanos, la posición que tenga, nadie la ha ganado como Cristo, que la quiso Él ganar voluntariamente. Así que imagínense ustedes ese, oh Señor, es un orgullo santo, si podemos decirlo así, de un padre hacia su hijo. Y lo que le atribuye es, en el principio pusiste los fundamentos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Hermanos, fue el Verbo eterno el que hizo todo. Vayan conmigo rapidito a Juan 1:3. Y aquí lo dice de otra manera, hablando siempre del Hijo. Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y aquí hay un dato más. Noten que dice por medio. Cuando hay alguien que es mediador, hermanos, quiere decir que hay alguien más que también está activamente siendo parte de la creación. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por aquello de que alguien dijera, solo es un medio. No es que sea realmente el creador. Aclara Juan y dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, no es un simple medio. Es la palabra creadora de Dios en acción. Nos da un poquito más de luz si vemos allá en Génesis capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 1 al 2. Dice así.
Génesis 1, 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Pareciera que Dios utilizó 3 momentos para hacerlo, como que hubo una creación general. Incluso, hermanos, aquí hay algunos que creen que hay una eternidad de espacio entre crear cielo y tierra. El tiempo que pasó la tierra desordenada, creen que también fueron muchos, tal vez millones de años. Y de ahí hasta que Dios dijo sea la luz y empezó a ordenar la creación. Yo no quiero especular porque podría ser, pero no nos dice, ¿verdad? Claramente. Sobre todo los que son creacionistas, pero que quieren aceptar también la evolución, quieren ver en estos espacios desordenada y vacía. Ahí fue tal vez la época glacial y ya ni me acuerdo. Yo creo que mi papá fue el que me enseñó todo lo de las eras las eras científicas, ¿verdad? Porque él estuvo ahí. Cabal, sí. Es posible, ¿verdad? Más respeto a tu suegro, vos. Ya tenía mucha confianza, ¿verdad? Bueno, miren, hermanos, noten algunas cosas. La creación, dice: en el principio creó Dios. La palabra crear ahí es la palabra bará, que significa en hebreo más que crear, es dar forma. No solo aparecer, sino dar forma. Y dice que el que dio esa forma es Dios. Y ahí es la palabra hebrea, Elohim. Y ustedes saben, porque yo sé que ya lo han oído, hermanos, eso lo hemos dicho mucho y lo hemos aprendido nuestro pastor también, la palabra Elohim es una palabra que está en plural. Ahora, los judíos no tienen tanto problema, hermanos, porque los judíos también tienen una cosa que se llama el plural superlativo. Ellos le llaman plural superlativo. Nosotros en castellano, hermanos, tenemos lo que se llama el plural de intensidad. Por eso ustedes saben que el saludo correcto es buenos días. Y no es porque sean muchos, es porque ahí estamos usando la regla gramatical de la lengua española, que es el plural de intensidad, en donde usted no se refiere a día 1, día 2, día 3, día 4, sino que usted le está diciendo muy buenos días a alguien, que ese día sea buenísimo. Es un plural de intensidad, le llamamos en castellano. Los hebreos le llaman el plural superlativo, cuando dicen en plural algo porque lo quieren decir bien. Tenemos otras palabras así en español. Algunos dicen 1000 gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Felices. ¿Estás cumpliendo solo un año? Así, pero se suman, dice, pero cumplió otro. Pero nunca decimos mucha felicidad, vos, mucha felicidad. Decimos felicidades, porque es un plural de intensidad, no es un plural de que felicidad 1, felicidad 2, felicidad 3 y felicidad porque este regalo, y en el número de regalos decimos, bueno, es por los regalos que es en plural. No, es una forma gramatical de hablar. Entonces los hebreos, hermanos... Son del movimiento de los sellos. Sí, ellos quieren cambiar el lenguaje. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es de que por eso el hebreo, porque algunos dicen, solo ahí podrían ver que es plural, ¿verdad? O sea, hay más de uno. Bueno, los hebreos se agarran de que en las normas gramaticales del hebreo hay también el plural superlativo, en donde este no es Dios, es dioses. No porque sea mucho, sino porque Él es supremo en comparación a todos los dioses de allá. Sin embargo, hermanos, viendo el contexto y en la época en la que fue escrito Génesis, esta palabra la agarraron ellos principalmente de los cananeos, en donde los cananeos sí usaban esa palabra así, en plural, para referirse a todos sus dioses. Ahora, aunque es Dios uno, hermanos, nosotros entendemos que
que Dios permitió que esa palabra quedara así para dar que su identidad no es solo una persona, son tres. Y en el principio Dios que creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. La palabra se movía sobre la superficie de las aguas se puede traducir como que el Espíritu está empollando. Es como el que estaba, como cuando una gallina, hermanos, para que haya un pollito, primero tiene que haber una gallina, luego está el huevo, y cuando ya pone el huevo, hermanos, hay que empollarlo para que el huevo pues reviente y salga el pollito. Dios pareciera trabajar así sobre nosotros, hermanos, porque Dios nos creó como humanidad y nos hizo desordenados, si podría decirlos, pero nos ganó a través de su Hijo Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, la que hizo todo. Sin embargo, es el Espíritu Santo el que nos apoya y nos da forma. Hasta en nuestra vida espiritual, hermano, porque usted como humano está, Cristo lo gana para Dios, pero el Espíritu Santo lo regenera y lo vuelve la persona que Dios quiere que usted sea. Vean, hermanos, esto nos habla de Dios en su creación. Entonces, ¿qué nos está diciendo el escritor de Hebreos si regresamos a Hebreos 10? Él puso los fundamentos de la tierra y los cielos son obra de sus manos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Hermanos, la creación es limitada. Dice el 12 también, y como un manto los enrollarás y serán cambiados. Miren, hermanos, es que también hay gente que tiene la tentación de enfocarse en la creación, así como ven a un ángel, o piensan que un ángel puede tener cualidades divinas. Hay gente que le da cualidades divinas a la creación, y por eso el autor está de paso dejándonos claros, esto que ustedes ven va a pasar, y Dios lo va a enrollar como que si fuera una mantita, lo va a enrollar y va a estirar uno nuevo. Como cuando usted enrolla un mantel, hablando de la creación en general. Y hermanos, como cuando usted tiene una camisa que ya está sucia, la tira a que la laven y se pone una limpia, más fresca y bonita y planchadita. Pues en ese sentido, hermanos, por favor veamos en Romanos 8, 19 y 22. Romanos 8, 19. Dice así del 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad por su propia voluntad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza, de que también la creación misma será librada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Vean ustedes cómo, hermanos, y aquí creación se debaten de que se incluye a la raza humana en general, pero yo creo que se refiere también a este sistema natural que llamamos, ¿verdad?, en el que vivimos, que personificando los hermanos, ellos anhelan también que se manifiesten los hijos de Dios. Comparemos eso, hermanos, con Salmo 96. (12 y 13). Regocíjese el campo y todo lo que en él está, todos los árboles del bosque rebosen de contento delante de Jehová, que ya llega, ya viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y quiero que vean, hermanos, cómo acá se está refiriendo a que la tierra va a ser así como dice Hebreos. El escritor hebreo le dice: judíos, vean, ya dejen de ver
los dioses paganos, ya dejen de estar viendo que los ángeles son, es Dios el importante, su Hijo es Dios, en el mismo sentido, y Él va a enrollar como quitar una camisa que fue bonita, porque hermanos, esos árboles que habla el Salmo 99, ese campo que nos da tanta alegría a nosotros, ¿verdad? Las flores, aunque mi suegro les dice montes nada más a las flores, pero nosotros le sacamos tanto alimento, hermanos, alimento físico, pero también alimento al alma, porque ¿quién no se alimenta no espiritualmente, pero ¿quién no se alimenta emocionalmente al ver un paisaje hermoso, el lago, una playa, un río limpio, y árboles, y nos gozamos, hermano, y nos alimenta en un sentido figurado también de la belleza de la creación? Pero aún esta, hermanos, está sometida a la corrupción por causa del pecado, y Dios un día la va a enrollar y va a extender una nueva. Por eso es que dice, delante de Jehová que ya llega, rebosen de contento. Los árboles no se contentan, hermanos, pero es una forma figurada de hablar en que hasta la creación. En otro salmo dice, den los árboles palmada de aplauso. Los árboles, hermanos, no aplauden. Dice en la segunda parte del versículo 12 de Hebreos 1. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Miren, hermanos, esta pequeña expresión es importante y la estuvimos hablando acá en los estudios con hermano Noé, porque muchos hermanos confunden esta doctrina de que Jesús es el mismo, Dios es el mismo. Hermanos, Dios es el mismo, pero no está diciendo que Él haga lo mismo. Es diferente. La gente utiliza esto, hermanos, para decir, no tengas pena, vos pedí tal milagro, porque Dios es el mismo. O sea, aquel que hacía milagros allá, también los va a hacer ahorita. Momento. No está diciendo eso acá. No está diciendo que hace lo mismo. Está diciendo que su identidad es la misma. Pero si usted cree que Él está haciendo lo mismo, indirectamente estamos diciendo, por ejemplo, que Él está muriendo hoy por nosotros, por ejemplo. Y eso sería un poquito herético, bastante herético, porque Jesús murió una vez y para siempre. Así dicen algunas religiones, ¿verdad? El catolicismo romano creen que hay un nuevo sacrificio cada vez que se celebra la misa. Hermanos, eso es herejía. No podemos sacrificar al Hijo de Dios otra vez. Él murió una vez y para siempre. Tenemos que tener cuidado con esas palabras. Y a los hermanos que dicen que Dios, como es lo mismo, hace lo mismo, no es así. Ahora, de que tiene la capacidad de hacer lo mismo, por supuesto que sí. Pero tenemos que tener cuidado con las palabras, porque eso no nos hace a nosotros creer que Dios, por ejemplo, hoy está testificando de su palabra de manera audible, como lo hizo para los apóstoles, por ejemplo. Y si Dios hace lo mismo, también nos debería de pedir lo mismo, si ese es el sentido. Entonces, tengan cuidado con el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque no sea que nos lo comamos sin saber cuál es. No, eso ya no nos aplica. Y en la misma Biblia hemos visto cómo Dios dejó de hacer cosas que venía haciendo. Por ejemplo, hermanos, llegó un punto en el que los apóstoles, con el paso de ellos en la luz del sol, su sombra sanaba personas. Si un pañuelo que enviaba uno de ellos se lo ponían en el lugar que tenía, él se sanaban. ¿Qué pasó? Que ya no.
pues se cumplió. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 2, por qué Dios permitió eso y por qué ahora ya no. Porque al final de la vida de Pablo, por ejemplo, cuando su hijo Timoteo, su hijo en la fe, se enfermó, Pablo ya no le dijo, mira, esa carta que recibiste yo la apunté, ponétela ahí donde te duele para que se te quite. Vemos que claramente hasta le dio una receta médica. Le dijo, Timoteo, mira, como te has enfermado mucho el estómago, toma un poco de vino con las comidas. Le dio una receta médica, dando a entender, hermanos, de que Dios había cambiado la forma en la que autentificaba su palabra. Esa es la razón por la cual Dios permitió las diferentes señales y prodigios que hicieron los apóstoles. Lo vamos a ver acá. Pero hermanos, para concluir, y así nos tomamos un cafecito juntos, otra vez, hermanos, los judíos, lo que están diciéndole Dios a los judíos es la identidad. ¿Quién es este que puso los fundamentos de la creación? ¿Quién es este que puso no solo los fundamentos, sino que hizo con sus manos los cielos? Ese que los judíos le atribuían a Dios el Padre, el escritor a los hebreos dice, es Dios Hijo, es el Hijo de Dios. Y los judíos entendieron perfectamente. Nosotros tenemos que ir aquí a comentarios y a concordancias para verlos. Pero los hebreos que se saben la palabra, se saben la Biblia, hermanos, los que son creyentes estudian la Biblia, pero se saben porciones gigantescas de memoria. Cuando oyen eso, dicen, ahí está citando Salmo 102. ¿Cómo así que, y del Hijo dice, oh Señor? Y ese es el oh Señor que hizo los fundamentos. Hermanos, los judíos inmediatamente se daban cuenta. ¿Qué dicen ellos? Porque ellos no creen. No, ellos no creen así. Bueno, la Biblia, los que sí creen, de hecho, de los que yo he oído que son judíos que se han convertido al Señor, y tengo dos al mente que he oído su testimonio, dicen que estudiando hebreos fue que se dieron cuenta de que a Jesús se refería los salmos y los profetas. Así que el mensaje sí les llega todavía. ¿Qué dicen los que no? ¿Qué dicen los testigos de Jehová, hermanos, que cuando ven esto? Sí dicen los testigos de Jehová, es que Él es un Dios. O sea, no es un Dios grandote, es un Dios chiquito. Es un Diosito. Jesús es un Diosito. O sea, sí, ¿verdad? Entonces por eso es de que Dios, el Padre, le dice Dios, ¿verdad? Porque es un Dios en el sentido de que sacan de contexto una vez que Dios le llama a los jueces de Israel que son como dioses, pero no se dan cuenta que era una comparación en el sentido, hermanos, que el juez tiene la autoridad de condenar en algo terrenal, ¿verdad, hermanos? En ese sentido el juez se parece a Dios, es como Dios en cierto sentido, porque Dios tiene la autoridad de condenar a la vida eterna, a la muerte eterna, perdón, a alguien por no creer en su Hijo. En ese sentido está comparando Dios a los jueces como que si fueran dioses. Sin embargo, hermanos, no podemos estirar esa comparación a decir, bueno, entonces son dioses. A esos dioses que Dios los llamó así comparativamente, nunca les dijo Dios a los judíos, póstrense ante ellos y adórenlos. No le dijo a los ángeles, póstrense ante ellos. Al Hijo sí. Ahora también los testigos de Jehová han tenido que cambiar, hermanos, han tenido que cambiar mucho de su Biblia, su traducción. Por eso ellos tienen su propia traducción que se llama la traducción del Nuevo Mundo, que, hermanos, es una traducción tristemente muy apartada. Pero ¿quién me dice a mí que la de ustedes sí es la correcta y la de los testigos de Jehová? Bueno, en primer lugar, no se apegó a los manuscritos más antiguos que hay, que están en el Vaticano. Ahí están y se pueden ir a ver incluso.
sobre todo del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento hay manuscritos más antiguos y están algunos en el Vaticano y otros están en Israel también. Les dije que pueden googlear ahí el museo de los rollos del Mar Muerto. Ahí los pueden ver ustedes, fotos muy interesantes. Ahora, los judíos, hermanos, niegan toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, no se acercan ni con la curiosidad de verla. Ellos creen que Pablo es un judío rebelde que se inventó todo esto para llevarse falsamente, hermanos, supuestamente a un falso Dios. El judaísmo, hermanos, porque al principio, ellos no creen en esto, ¿no? Y hermanos, aquí hay un valor más de esto. Miren, Dios es tan amoroso, hermanos, que dejó que un grupo cultural, étnico, cree en el Antiguo Testamento como autoridad divina, pero no cree en el Nuevo. Ay, ¿eso qué tiene que ver, hermanos? Tiene que ver todo, porque garantiza que este libro no es una invención de alguien, no se lo inventó alguien que agarró aquí. Y a la hora de ver el Nuevo Testamento con las citas del Antiguo y cómo el Antiguo predice el Nuevo, ustedes saben que eso no puede ser por obra de hombres. No pudo un hombre hacerlo. Más allá, hermanos, los autores del Nuevo Testamento humanos estuvieron dispuestos a morir por lo que escribieron. Ninguno de ellos se hizo rico porque hizo esto. Pablo no andaba en camello supersónico, ¿verdad? Porque se hizo millonario. Hola, pasa aquí atrás de mí sin cabeza. Ay, no pasas, ya no puedo más. ¿De aquel lado? Así que, hermanos, les animo a que sigamos estudiando. Vamos a estudiar los últimos 2 versículos el próximo martes, en donde vamos a ver también el lugar en donde está nuestro Señor ahorita y la función que tienen los ángeles hoy. Porque este pasaje lo va a terminar el escritor diciendo, bueno, ya que entendieron, Jesús es Dios, los ángeles son ángeles. Jesús está aquí, los ángeles están aquí. Así va a ser la conclusión y la vamos a ver con detalle y ojalá eso nos sirva a nosotros para ver. Así que muchas gracias. Vamos a dar los saludos a los que nos acompañaron esta noche. Muchas gracias a nuestra hermana Brendy Hidalgo que nos estuvo acompañando virtualmente. Dios la bendiga, hermana Brendy. Winnie Maldonado también. Winnie Maldonado, Dios te bendiga, Winnie. Brisa Chávez, muchas gracias, Brisa. Saludos hasta San Pedro Necta. Rigoberto Alfaro también, buenas noches, Rigo, que el Señor te bendiga. Tomás Vázquez, Dios te bendiga, Tomás. Magda Santiago, también saludos. Angelita de Alfaro. Francis Mayorga, Dios te bendiga, Francis. Angelita de Alfaro también, mi prima Angelita, Dios te bendiga. La famosísima seño Estelita Zeto, Dios la bendiga, seño Esther. Tía Norma también, Dios la bendiga, tía. Donoval, Dios te bendiga, vos nos hiciste falta, pero qué alegre que te pudiste conectar. Igual Nancy Ramírez, aquí los esperamos cuando puedan. Saludos a todos en casa. Cindy Alejandra López también, Dios te bendiga, Cindy. Titi también, Dios te bendiga, gracias por estarnos acompañando. Hermano Melchor Shinik, Dios les bendiga. Michi Alfaro, también saludos ahí a mi sobrinita, a Brisa Chávez, ya la saludamos. A mi tía Mercedes Herrera Castillo también, fuertes abrazos hasta Huehue. A mi tía Patti Cabria de Herrera también, saludos. A Marta García, Martita, Dios te bendiga. Estuviste de cumpleaños hace poquito, ¿verdad? Fuertes abrazos, Martita, el Señor te bendiga. También a hermana Cindy, hoy nos hiciste falta, Cindy, pero qué alegre que están allá por playa, que el Señor les bendiga. Cuidado con los zancudos porque hay bastantes. Olivio también, Dios te bendiga, Livo.
Juan Antonio también, saludos aquí y allá. Y a todos. Hoy no se conectaron mis papás, iba a decir yo. Pero gracias, hermanos, a los que estuvieron presentes. Los invitamos para el próximo martes a las 7 de la noche. Hermanos, yo sé que los que me han seguido en otros estudios saben que yo empezaba a 7 en punto, pero ahora que estamos en presenciales, pues me gusta darle tiempo a los hermanos. Muchos están saliendo de su trabajo y no alcanzan a venir. Y pues a mí me gusta darles tiempo. Así que les suplico ahí que estén pendientes. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches y hasta el próximo martes.